Hola amiga, hoy estoy acá dialogando con vos porque sé que más de una vez te encontraste entre ese limbo de dejarme llevar y necesito tener todo bajo control. Y sí, a mí también me pasó porque soy una persona muy mental y tengo 1000 ideas por segundo y si no las aterrizo y si no las ordeno sobre todo, me pierdo. Entonces, en este episodio te quiero compartir cuál fue mi salvación, que es la planificación, el orden y la estructura, pero no como una prisión, como una cárcel que te sofoca, sino como un ancla y no vas a dejar de fluir, sino que vas a sostenerte mientras que fluís. Y para mí, la intención es justamente entender cómo fusionar la energía masculina de la acción, de la estructura, y la energía femenina del fluir, de la emoción, del sentir. Porque sin acción y simplemente sintiendo no llegamos a ningún lado. Y accionando sin sentir se siente sumamente vacío. Entonces este episodio es una invitación para que puedas crear desde ese lugar, para que puedas crear con esa liviandad entre estructura y fluidez. Porque la estructura nos va a dar orden y nos va a permitir tener una danza entre mientras que fluyo y también mientras que voy ordenando todo. A mí me pasó hace unos años atrás, hace varios años atrás, que empecé a encontrarme en ese lugar donde me empezó a gustar planificar mucho. Y es algo que yo lo hacía de manera muy natural porque les comparto brevemente, yo antes tenía un emprendimiento de gastronomía, lo cual te requiere mucha atención, mucho orden, porque si no te perdés entre una cosa, la otra, entre qué ingredientes, qué compras a hacer, demasiado. Entonces, antes de empezar a construir ese emprendimiento para llegar justamente a tenerlo, lo que hice fue empezar a ordenarme, empezar a saber cuáles son las cosas que yo quería ir desbloqueando, por así decir, para llegar a ese momento en tener. Y cuando estaba específicamente dentro de lo que es el emprendimiento, también necesitaba mucho orden. Y esto es así. Y como les compartía, lo hacía de manera muy natural porque me salía de esa forma. Yo me acuerdo que en ese momento me anotaba en un papelito y lo ponía en la heladera. Entonces me anotaba, por ejemplo, metas a cumplir de la semana. Y eso me ayudó un montón porque sinceramente llegué a los objetivos que yo deseaba en este emprendimiento de gastronomía, lo cual construimos un food truck con mi compañero, también nos pusimos un cafecito, un negocio de gastronomía, plant-based, y esto es lo que me trajo esa práctica que yo después, de a poco, no de a poco, sin darme cuenta en realidad, de una manera súper natural, lo iba como incorporando en mi negocio. Y siempre anotando lo que iba a hacer o teniendo como esa estructura. Y muy, muy alineada con el fluir, porque me encanta, siento que de esa forma también me siento muy cómoda. Por eso es lo que les digo, como esa danza entre ambas energías. Y es ahí donde se puede construir con una liviandad, es que se puede crear un negocio desde ese lugar, ¿no? No polarizándonos entre una energía y la otra. Y cuanto más lo incorporaba en mi negocio, me daba cuenta cuando empezaba a hacer mentorías, es que las mujeres que llegaban a mí y que después repetían mentoría, me decían, me hacían ver como este orden, esta estructura o la planificación que yo tenía y que las ayudaba un montón en su negocio. Porque obviamente estaban más polarizadas en su femenino, donde tenían 1000 ideas, como les compartí al principio que me pasa a mí, y no saberlas bajar, aterrizar a tierra. Entonces esas ideas terminan quedando en ideas. Y eso es lo que sucede cuando no sabemos
utilizar o no estamos conscientes, tal vez, no es saber o no saber, sino concientizar que estamos también, somos masculino y somos femenino. Y en el negocio es muy importante entender esto para justamente tener esta materialización la cual me hacían ver mis clientas. Y yo cuanto más podía ver que ellas me reconocían o reconocían esto en mí, como que más me iba dando cuenta yo. Es increíble, es lo que les digo en casi todos los capítulos, el ser espejo, y ya voy a hacer uno particularmente de ello si les interesa. Siento que de esa forma yo reconocía esta naturalidad mía que les cuento que empezó pre-pandemia, o sea, más o menos, imagínense, y capaz que antes, yo siendo consciente lo recuerdo de aquella vez cuando yo me quería armar mi food truck, iba anotándome todo lo que tenía que hacer para ir construyéndolo, para ir llegando a ese objetivo. Y cuanto más reconocía a mis clientas eso en mí, me ayudaban a que yo lo reconozca. Y es lo que a mí tal vez muchas veces en mis mentorías me destaca este orden, esta planificación, pero sin olvidarme de la fluidez. Es como les digo, sostener esa fluidez. No es, ok, me polarizo, soy masculino, rígido, acción, estructura y ya. No, o sea, soy acción, estructura, planificación, pero también soy fluidez, liviandad. A mí me genera algo muy hermoso y es lo que les quiero traer hoy, es que esa planificación, esa estructura me permite tener libertad. Y eso para mí es impagable, o sea, para mí es impagable tener libertad y sentirme tranquila porque mi negocio va a seguir funcionando, porque tiene esta estructura, la planificación. Y no estar improvisando constantemente en lo que quiero hacer, en lo que me fluye ese día y lo bajo. Porque también es como, siento que es un desorden mental. A mí es algo que me pasa, es que el orden me da paz. O sea, el orden en todos los aspectos. Yo soy muy ordenada, también en mi hogar, o sea, soy muy ordenada. Y eso me genera como mucha tranquilidad. Y si vos podés llegar a de a poco incorporar esta energía que ya está dentro tuyo, que ya tenés, o sea, somos dos polos, energía masculina y femenina. Entonces, si vos lográs de a poquito tener esta posibilidad de planificar o de estructurar ciertas cosas, o de tal vez también fusionar con una persona que tenga esta energía y que puedas vos reconocer que también la tenés y cómo de a poquito poderla incorporar. Porque sinceramente que si empezás a planificar, si empezás a anotarte y si empezás también a tener una visión más a largo plazo, te vas a dar cuenta de todo lo que podés construir y de que todas tus creaciones no van a quedar simplemente en ideas, sino que las vas a poder aterrizar. A mí me pasa algo que se habrán dado cuenta que yo soy muy canalizadora y me baja información. Y me pasó algo particularmente ayer, es que estaba acostada, muy tranquila, muy en esa energía femenina. Y me empezó a caer esa información. Y yo la recibí, no es que fui corriendo a anotarla. La recibí, pero al ratito, cuando terminé de bajar toda la información que me sirvió mucho, fui y la anoté. Y la dejé en mi Notion, que yo utilizo mucho, esas herramientas que ahora les voy a contar bien, las herramientas que utilizo yo, y las fui a anotar en mi Notion. Hice una página, una carpetita, canalización, me anoté todo lo que me bajó, y la verdad es que es increíble, porque justamente es una información que si yo no la anoto, se va a perder en algún momento. Y es así, porque como les contaba al principio, tengo 1000 ideas. Entonces, si yo no bajo esas ideas, es como, bueno, se termina perdiendo en el sinfín de pensamientos que tengo.
Y esta es mi invitación para vos, amiga. Siento que nos va a venir muy bien a las personas que somos muy mentales, que tenemos muchas ideas, empezar de a poquito a planificar. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizo yo para ordenar mi vida? Sinceramente siento que son mi segundo cerebro. Una es Notion, que se las recomiendo, que utilizan ya todas mis clientas porque organizamos casi todo de ahí. Algunas lo aman a la plataforma, la aman a la plataforma, otras tal vez no tanto. Pero bueno, yo particularmente utilizo Notion y utilizo claramente Calendar. Entonces, en el Notion lo que hago es tener muchas carpetas de mi negocio y también personal. Y ahí voy bajando como toda esta información y la voy ordenando sobre todo. Y en Calendar me voy anotando más lo que es semana a semana, que generalmente, y acá las invito a ver cómo lo sienten y si resuenan, el domingo yo planifico toda mi semana. Obviamente que después van surgiendo cosas, como les digo, no es firme ahí, no es una prisión, sino que vos después podés fluir, pero con esa liviandad de que tenés una planificación, de que tenés una estructura. Y en Notion lo que hago es todo eso, toda la parte de lanzamientos, de cómo voy a ir haciendo. Y la verdad es que cuanto más yo le di lugar a esta energía masculina que se está expresando en mí, que siento que siempre estuvo ahí, pero le estoy dando más lugar para que obviamente trabaje en conjunto con mi lado femenino, es que más cosas pude hacer. Es increíble, o sea, ya lleva 3 o 4 meses el año y yo lancé 4 cosas. O sea, para mí es increíble, pero desde esta liviandad, o sea, yo me siento con calma, chicas, no es que de repente me quedé sin pelos por estar lanzando y por estar creando cosas, porque no, la intención es que podamos crear desde la calma, que nos podamos sentir realmente a gusto con lo que estamos creando. Entonces, siento que te va a servir un montón y si querés compartirme o si querés preguntarme por dónde empezar, sabé que podés hacerlo. Sentite libre de poder hacerlo. Gracias, gracias, gracias. Y gracias por habitarte, gracias por escucharte, porque esto también es negocio. Gracias, amiga.